Hola, feliz sábado, amigo y amiga. Ha llegado el fin de esta semana, hemos llegado al séptimo y último día de la semana, hemos entrado en la hora sagrada del Santo Sábado. Sin duda ha sido una semana difícil, con altibajos, pero ahora podemos estar contentos y dichosos porque ahora podemos tener un encuentro con el Señor, ¿no es cierto?, en su Santo Sábado. Y te quiero invitar a que juntos cantemos un precioso himno que es un llamado para ti y para mí, el himno número 610, Escuchamos tu llamado. Escuchamos tu llamada, respondemos con placer, una lealtad constante, nuestro voto debe ser. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Donde quiera tú nos guíes, vengan pruebas o desdén, seguiremos tu llamada, solo da la orden, ven. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Tú nos diste aptitudes que debemos emplear, nuestro tiempo todo es tuyo, te queremos ayudar. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Danos una gran tarea, la esperamos hoy, Señor, con placer la cumpliremos, con arrojo y sin temor. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. El texto bíblico se ubica en Apocalipsis 14:12 y quiero invitarte a que juntos lo leamos. Y dice ahí:
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con estas palabras te quiero invitar a que podamos invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, nos fortalezca, nos ilumine para comprender este mensaje tan importante que el Señor tiene para nosotros hoy. Oremos. Bendito y eterno Dios, que mora a la altura del cielo, santificado y glorificado sea su santo nombre en esta hora, Señor. Invocamos tu presencia, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos ilumine, para que abra nuestro entendimiento, Señor, impresione nuestros corazones, porque tu venida, Señor, no es próxima, es inminente, Señor. Los hechos así lo confirman, Señor. Pero queremos ahora, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Queremos recibir ese alimento espiritual, oh Jehová. Si hay alguien que está pasando por un momento difícil, Señor, si hay alguien que está enfermo, te ruego, Señor, que tú puedas tener misericordia, Señor. Inclina tu oído, Señor. Escucha sus ruegos, Señor, sus lamentos, Señor. Esa gente que está angustiada, Señor, esos hijos tuyos, esas hijas, te rogamos que tú, Señor, los puedas fortalecer. Si hay alguien que ha perdido el trabajo, Señor, dale trabajo, Señor. Si hay alguien que ha perdido la fe, Señor, devuélvele la fe, Señor. Si hay alguien que está enemistado con alguien, Señor, ayúdale a que se puedan reconciliar, Señor. Gracias por tu bendición. Derrama tu Santo Espíritu en tu iglesia, Señor, para que proclamemos, Señor, el mensaje, Señor, de los tres ángeles, la verdad presente, Señor, el Evangelio, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo rogamos. Amén. El momento, ¿no es cierto?, actual es de interés abrumador para todo el mundo. Todo el mundo se pregunta qué está pasando. Y más que nada, ¿por qué está pasando? Hemos vivido en muy poco tiempo, hemos vivido muchos acontecimientos. Por ejemplo, tuvimos recientemente una pandemia por la cual continuamos todavía. Ahora viene la viruela del mono, ¿no es cierto?, que ya se está levantando alerta en Estados Unidos. Ya se comunicó en el día de ayer de que Estados Unidos ya levantó una alerta sanitaria. Y así vendrán más peste, más calamidades. Eso está predicho, está en su escritura. Pero ¿cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, en esta hora yo te quiero invitar a que podamos compartir, podamos conversar. Haz cuenta que estamos ahí en confianza, que estamos ahí en el living de tu casa conversando. Pero no solo estamos conversando tú y yo, sino que está el Señor con nosotros conversando. Te invito a que podamos conversar, podamos tener una charla amena, porque si hay una cosa linda es en su Santo Sábado hablar acerca del Señor, hablar acerca de lo que Jesús ha hecho por ti y ha hecho por mí, y el Señor es fiel y va a completar su obra en ti. Por eso estamos aquí. Las calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, son portentosos presagios que anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad que se haya vivido en la historia de la humanidad. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Es decir, el conflicto se empieza a polarizar. Por un lado está el Señor reuniendo a su pueblo, y por otro lado está el enemigo, ¿no es cierto?, con sus espíritus malignos que se están preparando para la gran batalla final. Dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán absolutamente rápidos. Pronto vendrán tiempos angustiosos cual nunca jamás hubieron. El tiempo de angustia, dice, irá en aumento, dice, hasta el fin. Está, dice, a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Recientemente, hagamos un alto acá, vimos que
viajó, ¿no es cierto?, una autoridad, Nancy Pelosi, de Estados Unidos, viajó a Taiwán, ¿no es cierto? Hubo, ¿no es cierto?, como una alerta que se levantó por el lado de China, en el cual ellos, si hubiera sido otro país, sin duda hubieran atacado. Pero por ser Estados Unidos no ocurrió, porque sería prácticamente una tercera guerra mundial. Pero el mundo está extremadamente agitado. O sea, ¿quién se hubiera imaginado que iba a pasar eso? No sé, hace una semana atrás. Pero el mundo dice, tal cual dice la sierva del Señor y su palabra, acá lo dice Apocalipsis, dice que los acontecimientos finales serán rápidos, uno tras otro, y nos sorprenderán. Sorprenderán a muchos, más a nosotros no debe sorprendernos. Y vamos a estudiar un poquito más acerca de eso. Dice: que el mundo está agitado con un espíritu de guerra, ¿no es cierto? No solo guerra entre países, sino un espíritu violento. Y tal cual comentamos, el enemigo, ¿no es cierto?, está aglutinando fuerzas y está instando a los hombres a la violencia, al crimen, al odio, a la perversidad. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. Dice esto en eventos finales, en los últimos días. El tiempo de angustia que viene es inminente. Y nos encontramos nosotros como vírgenes durmiendo. Debemos, dice el Señor, despertar y pedirle al Señor Jesús, rogarle que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve, ¿no es cierto?, a través de todo el tiempo de prueba que está ante nosotros y que se viene cada vez más terrible y más profundo. El mundo se está volviendo, dice la Sagrada Escritura, cada vez más anárquico. Es decir, no hay respeto alguno por la autoridad. Dice que pronto una angustia, pero terrible, terrible, sobrecogerá a todas las naciones. Y esa angustia no cesará hasta que venga el Señor en la nube de los cielos. Nos hallamos, ¿no es cierto?, en el mismo umbral de la crisis final de los siglos, del conflicto de los siglos, diría yo. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre estarán por doquier. Tiempos tormentosos están delante de nosotros. Nosotros vemos ahí en Apocalipsis, ¿no es cierto? Podemos ver, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 14, como ya hemos estado viendo, ¿no es cierto? Luego vino, ¿no es cierto?, el mensaje del tercer ángel. Y dice la sierva del Señor que el ángel acompañante respecto de eso le escribe lo siguiente: su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar, dice, el trigo de la cizaña. Sabemos que la iglesia del Señor está creciendo junto, ¿no es cierto?, el trigo con la cizaña. Y no es nuestro deber separarla. Esa le corresponde al ángel. Pero este ángel va a cegar. Entonces, hay dos tipos de personas en la iglesia que están creciendo juntas y se parecen mucho, ¿eh? Porque tú sabes que el trigo y la cizaña son muy parecidos y cuesta distinguirlo. ¿Será que en nuestra vida nosotros creemos que somos trigo y nos estamos comportando como cizaña? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? ¿Qué acciones, más que palabras, están saliendo como resultado de nuestros pensamientos? Porque cuando la sierva del Señor habla sobre la reforma y el reavivamiento, la reforma es
es a nivel del pensamiento, es a nivel de la mente, es un reordenamiento de ideas y de prioridades. ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Qué estamos pensando? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Dice la sierva del Señor que tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios. Específicamente, lo que está más en cuestionamiento hoy es la ley de Dios. Se dice que este libro, que la Biblia, es una fábula, pero va a llegar un momento dado, escucha bien, que van a aumentar tanto las pestes, las calamidades en todo el mundo, que finalmente el mundo va a empezar a buscar respuestas. Y va a llegar un momento en el que a ti te van a preguntar. Te van a preguntar por qué. Le van a preguntar, ten la certeza que le van a preguntar a mediums, le van a preguntar a tarotistas, a quien se te ocurra, le van a preguntar a estadistas, y nadie va a tener una respuesta. Pero el mundo, en su desesperación, va a empezar a buscar respuestas. Y te van a llamar a ti. Y te van a preguntar. Y te van a preguntar cuáles son los motivos de tu fe. ¿Qué te motiva? A ver usted. ¿Quién es usted? ¿Por qué estudia la Biblia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la verdad? Entonces tú vas a tener que dar razón de tu fe. Pero para poder dar razones de tu fe, en primer lugar tienes que haber estudiado la palabra del Señor. Pero tan importante como eso es justamente el vivir lo que tú crees. Y si tú no has vivido lo que tú crees, ¿qué testimonio puedes dar? O sea, en tu vida, cómo el Señor te ha cambiado, cómo el Señor te ha transformado. En un momento anduviste en la oscuridad, fuiste sombra, pero el Señor te trajo, ¿no es cierto?, como dice su palabra, a su luz admirable. Entonces, cuando el mundo te oiga hablar de tu fe, cuando te oiga hablar de Cristo, por lo que tú has vivido, tú lo vas a reflejar. El mundo así lo va a ver y lo va a entender y se va a sorprender acerca de tu fe, porque el Señor está haciendo una obra en ti y en mí, y esa obra es día a día, de a poquito, pasito a pasito. Ahora, dado eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos estudiar, ¿no es cierto?, los grandes hitos de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Entonces, por eso es tan importante estudiar las profecías de Daniel, es muy importante estudiar las profecías de Apocalipsis, muy importante, ¿no es cierto?, entender Daniel 9, Daniel 7, el mensaje de las 7 iglesias, etcétera, etcétera. Apocalipsis 14, ¿no es cierto?, saberse de memoria el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, se necesita por tanto un estudio mucho más detenido del que tú hasta ahora estás teniendo de la palabra del Señor. Es muy necesario, es imperioso de que estudiemos la palabra del Señor como corresponde. Dice, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos días. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos las profecías de Daniel conjuntamente con Apocalipsis, porque son complementarios. O sea, no se podría cerrar bien el cuadro, ¿no es cierto?, para tener una visión más completa si tú no complementas Daniel con Apocalipsis. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacer con eso que estudiamos? Dice, alcen la voz los centinelas, ¿cuándo? Mañana, ahora, dice, y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo.
Es decir, Daniel y Apocalipsis se escribieron específicamente para este tiempo final, me refiero. Si le pusiésemos un tiempo, digamos, donde situarlo, sería más o menos de 1844 para hacia adelante. Y tú ya sabes por qué de 1844 para adelante. Porque en 1844 surgió un movimiento conocido como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y además surgieron un montón de cosas más. La revolución industrial, el pensamiento posmoderno, una cantidad de cosas que surgieron. El mundo moderno surgió a partir de 1844. Entonces, los tiempos en los cuales estamos viviendo ahora es necesario en estos tiempos en que estudiamos continuamente las profecías. Y en particular habla ahí sobre la verdad presente. Te pregunto yo, ¿qué es para ti la verdad presente? ¿Qué es? ¿Qué representa la verdad presente? La verdad presente, mi amigo, mi amiga, tiene que ver con dónde está Cristo ahora y qué está haciendo Cristo ahora. La pregunta es, ¿dónde está Cristo ahora? Está en el cielo, ok. Pero, ¿dónde está? ¿En qué parte del cielo está? Ah, está en su santuario. Ok, pero ¿en qué parte está del santuario? Está en el lugar santísimo. ¿Y qué pasaba en el lugar santísimo? Porque el santuario que se hizo, ¿no es cierto?, en la tierra, era una maqueta, una representación de algo tremendamente superior, que era el santuario celestial, donde Cristo entró, ¿no es cierto? El digno, el cordero, el que abrió esos rollos. El que abrió esos rollos es Cristo. Esos rollos que están ahí en Daniel es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y que después aparece en Apocalipsis, ¿no es cierto? Que jura, ¿no es cierto? ¿Y quién más puede jurar sino el mismo Hijo de Dios, Cristo Jesús? Jura, ¿no es cierto? Con el libro, ¿no es cierto? Ese es Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo Jesús está ahora oficiando como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque está ocurriendo ahora el gran día de la expiación, de la purificación, ¿no es cierto? Y por cierto, se está purificando el santuario arriba, pero acá abajo, mi amigo, mi amiga, se está purificando nuestro corazón. Nuestra mente tiene que estarse limpiando, como los amigos de Daniel cuando entraron al crisol, ¿no es cierto?, al horno de fuego. Ellos, ¿no es cierto?, no se quemaron. ¿Por qué? Porque ya se había quemado la mundanalidad en ellos. Las lecciones anteriores que hemos visto de escuela sabática hablaban harto acerca del crisol, y en el fondo es quemar la escoria, el pecado, lo que nos destruye. Eso es el mensaje de hoy del Señor, que quememos, que todo el pecado que hay en nosotros empecemos a dejar esos pecados, porque si tú, amigo y amiga, no dejamos el pecado, entonces ¿cómo vamos a poder predicar? ¿Cómo vamos a poder vivir lo que estudiamos? ¿Cómo vamos a poder, ¿no es cierto?, entregar el mensaje a otros? Con este libro abierto que somos nosotros mismos, no hay forma alguna. Entonces tenemos que dejar el pecado, tenemos que hacer esfuerzo ferviente. La lección de esta semana decía que esfuerzo desfalleciente, ¿sí?, hasta sangrar. Sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambre y terremotos por lugares. Y todas estas cosas no serán otros más que principio de dolores. Es decir, esto está comenzando nomás. Entonces, cuando comenzamos este diálogo, veíamos de que estamos como durmiendo, así parece que estamos como las vírgenes necias ahí descansando, durmiendo. Ahora, viendo todo lo que está ocurriendo, nosotros no deberíamos estar durmiendo, ¿no crees tú? Nosotros deberíamos estar velando y orando, estudiando su palabra. Miremos un poco algunas señales de los tiempos que están corriendo. A ver,
se habla sobre la glotonería y la intemperancia, se hallan, ¿no es cierto?, en el fundamento de la depravación moral de nuestro mundo. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad. ¿Será que ahora todo el mundo dice que así como comentábamos en un principio, la Biblia es una fábula? ¿Quién va a creer en eso? Que a Adán y Eva, o sea, ¿cómo llega a creer en eso? Bueno, así exactamente es en la foto. Dice una mayoría abrumadora, es decir, casi todos, ¿no es cierto?, se oponían a la verdad. Y estaba prendada de una trama de falsedad. Justamente lo que dicen ahora, que es falso, que Cristo vino, que Cristo existió, y te cuentan, todo el mundo tiene una teoría, digamos, cuál de todas más ridícula, para representar, ¿no es cierto?, lo que es la Biblia. Por eso es nuestro deber estudiar la Biblia, para cuando en un momento, porque así como hay gente que se burla, siempre hay gente que tiene hambre y tiene sed de la palabra del Señor. Y ahí es tu momento, cuando, o sea, la pregunta que yo haría mejor, ¿cómo el Señor te va a usar si tú no estás viviendo lo que tú crees? Tienes que vivirlo. Y tienes que pedirle al Señor que ponga personas en tu camino, para que tú le hables. Puede ser que una abrumadora mayoría se ría, pero si solamente una persona se acerca y te pide de que tú le des estudios bíblicos, por cierto, habrá valido de más que la pena. Dice, la tierra en los días de Noé, dice, estaba llena de violencia. Es como una foto de lo que está pasando ahora. Guerras, crímenes, asesinatos, estaban, dice, a la orden del día. Dice, agrega la sierva del Señor, ella vio los tiempos de hoy, que el Señor le mostró lo que iba a ocurrir. Los gremios laborales, dice, son incitados rápidamente a la violencia. ¿No es cierto? Se unen esos gremios y van, ¿no es cierto?, arrasando con todo su paso. Dice, se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo, sin duda que no están en armonía con Dios. Escucha bien, en cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Entonces esa gente que se veía como loca, yo recuerdo el 18 de octubre, ¿no es cierto?, la gente andaba como locas. Los carabineros decían que nunca habían visto a la gente así como tan loca. Es porque efectivamente se cumple, o sea, esa es una muestra nomás, después va a ser mucho peor. O sea, ni te lo imagines cómo va a ser, mejor ni imaginarse. La perversidad y la crueldad del mundo habrá llegado a su límite, ciertamente. Entonces cuando uno ve estas cosas dice, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cuál es el límite de esto? Y ciertamente esto va a llegar a un límite y el Señor va a enviar juicios. ¿No crees tú que el Señor va a esperar las 7 plagas postreras? No, va a enviar un montón de juicios de todo tipo, pestes, hambruna. Por cierto, se viene una hambruna terrible. Va a enviar terremotos, tempestades, todo lo que se te ocurra va a ocurrir, porque el Señor, ya su paciencia se va a ver, ¿no es cierto?, se va a ver agotado. ¿Por qué? Porque el pensamiento de los hombres es de continuo hacer mal. Hoy en día los políticos quieren sacar a la religión del hogar. O sea, ya la sacaron de los colegios, de todas partes, y ahora ya la quieren sacar del hogar. ¿Por qué? Porque el espíritu que los mueve es un espíritu, ¿no es cierto?, satánico que está detrás. Lo dice acá. Las terribles noticias que oímos sobre asesinatos, robos, accidentes automovilísticos, hechos de violencia, terrorismo. O sea, en nuestro país, ¿cuándo habíamos visto terrorismo? Imagínate ahora, incluso prácticamente lo estamos acostumbrando a... Mira, han entrado unas organizaciones criminales a este país, han entrado por el norte, hay otras que están por el sur, quemando todo a su paso, destruyendo, matando gente. Pero dice, el Señor se levantará
para sacudir terriblemente esta tierra. O sea, el Señor se va a colmar. Veremos desgracias por todas partes. Vidas humanas serán sacrificadas no por miles, escucha bien, por millones. Estallarán incendios inesperadamente por todas partes. No hará esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Todos los hechos mencionados y muchos más serán cada vez más frecuentes, y esto generará una tremenda confusión. El mundo no sabrá qué hacer. Estará como enloquecido. Ahora, ¿de qué habría que preguntarse? ¿De qué son señales estas terribles cosas que están pasando? ¿De qué? A ver. Pregúntate tú. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tanta maldad, tanta perversidad? ¿Por qué tanto? Escuchábamos una noticia que habían unos tipos que habían matado a no sé cuántas personas ahí en Alameda. Los asaltaban y ya después que lo habían asaltado, igual los acuchillaban ahí. Imagínate la maldad. Ahora, cuando nosotros vemos todos estos hechos, la pregunta que habría que hacerse: ¿a qué obedecen estas señales? Es decir, ¿qué está pasando? Y mi amigo, mi amiga, el Señor lo dice en su palabra, son señales de que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. ¿Y por qué se está retirando? Porque el mundo lo está rechazando. Porque el mundo no le interesa. Entonces, por eso es que urge, mi amigo, mi amiga, que tú y yo entreguemos este mensaje con todas nuestras falencias, con todos nuestros problemas. Pero el Señor nos quiere usar y nos va a usar. A pesar de todo, el Señor nos va a cambiar, nos va a transformar. Y aún así como estamos, igual nos va a usar para dar estudios bíblicos, para llegar con palabras de aliento, con el bálsamo para esas personas que no tienen paz alguna. Hay gente que no tiene tu fe ni mi fe. Hay gente que no sabe qué va a pasar con ellos y buscan, ellos ansiarían tener un Dios como el tuyo, como el mío, en el que ellos pudieran dormir tranquilos, porque a pesar de todo, nosotros sabemos que Dios está con nosotros, ¿o no? La Biblia así lo dice, está lleno de versículos de David, Job, etcétera, etcétera, José, Moisés. El Señor estaba con ellos, y son tremendas palabras de aliento cuando nosotros pasamos por dificultades, por penas, por angustia. Estudiamos esa historia y cómo nos reconfortan esa historia. Ahora, ¿cuál es el propósito del Señor de permitir todas estas calamidades? Son uno, dice, de sus medios para llamar la atención a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante estos fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos a aquellos que ha revelado claramente su palabra. Por algo, ¿no es cierto? Entonces, la gente tiene que decir por algo. Te voy a relatar una corta visión que tuvo la hermana White, que me impresionó a mí. Se llama Visión de las bolas de fuego. Dice, en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde la ventana veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente, dice, era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo, ¿no es cierto? Y descubrí que estaba en mi casa. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas pero instantáneamente. Y aquí vi algo importante. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra. Más, dice, no pensábamos que vendrían tan pronto. ¿Quién crees tú que está diciendo esto? ¿Será acaso alguien que conoció el mensaje y se apartó pensando que nunca vendrían estos acontecimientos tan rápido? Es como decir, hoy es
suponte, hoy es viernes en la noche, y mañana despertamos y ha ocurrido algo terrible, o sea, y nosotros ya cuando sentimos eso, y vamos a sentir escalofrío y vamos a saber que nuestra condición es desesperada. Pero el Señor no quiere que nosotros lleguemos a eso. Por tanto, ¿qué debemos hacer? La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia, dice, mediante el arrepentimiento. Primer punto, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, de que el Señor nos va a perdonar. ¿Por qué? No por mí, sino porque Cristo Jesús murió por mí y Cristo Jesús me justifica. El fin está cerca, el tiempo de gracia casi termina. Busquemos a Dios mientras tenemos ese tiempito, aferrémonos a ese tiempito para pasar de lado por la puerta, ¿no es cierto?, que está entreabierta. Cristo espera con un deseo adelante la manifestación de sí mismo, dice, en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamar por los suyos. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, ¿no es cierto?, está a nuestro alcance apresurar la venida del Señor. No solo hemos de esperar su venida, sino hemos de trabajar para apresurarla. Y esta parte ya estamos concluyendo, es muy bonita. La sierva del Señor vio que un gran movimiento, un reavivamiento cual nunca hubo, se producía, dice, en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban fila en respuesta al llamado del capitán Cristo Jesús. El Señor, escucha, siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva, aunque seamos unos poquitos, que levante en alto su ley, los 10 mandamientos. La hora pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante, que han demostrado ser fieles, integrarán la iglesia triunfante. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios, y Él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en rica medida, dice. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia debe manifestar exactamente esas mismas virtudes. ¿Quieres tú manifestarle al mundo? Por eso que Pablo dice, hemos de ser pacificadores, porque los tiempos van a ser tan terribles, tan difíciles, que el mundo va a desear a alguien que le entregue la paz. Y solamente el que entrega la paz, mi paz os doy, es Cristo Jesús. Y nosotros vamos a llegar con un mensaje de paz. Y mucha gente se va a convertir y va a haber un gran reavivamiento y el Señor va a derramar su Santo Espíritu. Por último, termino leyendo estos dos últimos versículos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. El 14 dice finalmente, y el más bonito de todos para mí: miré aquí y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. El Señor viene pronto. Prepárate, preparémonos y demos dura batalla de fe en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que te guarde, que te haga resplandecer su rostro sobre ti y que tengas un feliz, por sobre todo, un muy feliz sábado. Bien, y para finalizar, quiero que me acompañes a que podamos cantar juntos este hermoso himno que se llama
fija tus ojos en Cristo. Amén, ¿no es cierto? Que el Señor vuelva pronto, que el Señor venga a buscarnos. Y te queremos recordar de que mañana tenemos nuestra escuela sabática a eso de las 9:30 y después nuestro culto divino. Mantente conectado a tu iglesia, fe y esperanza. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz sábado.